En el otoño de 1922, Europa estaba en llamas ideológicas. La Revolución Rusa había triunfado 5 años antes. La economía de guerra había acostumbrado a los gobiernos a controlarlo todo y los intelectuales de todo el continente debatían fervientemente si el futuro de la humanidad estaba en el capitalismo o en el socialismo. En medio de este caos ideológico, un economista austríaco de aspecto severo y mente matemática se preparaba para pronunciar las palabras que cambiarían para siempre el curso de la historia económica. Ludwig von Mises acababa de publicar Die Gemeinwirtschaft El socialismo, una obra de 500 páginas que constituía la refutación científica más rigurosa jamás elaborada contra la planificación central. Pero no se trataba de una crítica ideológica o moral al socialismo, sino de algo mucho más devastador, una demostración lógica, fría y matemáticamente precisa de que el socialismo era teóricamente imposible. No por razones políticas o éticas, sino por razones científicas fundamentales relacionadas con la naturaleza misma del conocimiento económico. Como Mises demostró científicamente, el problema del socialismo no era que fuera malo o injusto, sino que era literalmente imposible de implementar de manera racional. Su argumentación seguía una lógica praxeológica implacable que partía de un axioma simple: los seres humanos actúan tratando de mejorar su situación, y para hacerlo eficientemente necesitan calcular cuáles son los medios más adecuados para lograr sus fines. Este cálculo económico, explicaba Mises, solo es posible cuando existen precios reales formados en mercados libres donde las personas intercambian bienes de su propiedad. Los precios no son números arbitrarios, sino información condensada sobre la escasez relativa de recursos, las preferencias de millones de personas y las posibilidades técnicas de producción. Sin esta información, cualquier intento de organizar la producción económica se convierte en un vuelo ciego que inevitablemente lleva al caos. Pero aquí viene la parte verdaderamente devastadora del argumento misesiano. En un sistema socialista, donde no existe propiedad privada de los medios de producción, es imposible formar precios reales para estos medios. Sin propiedad privada no hay intercambio real, sin intercambio real no hay precios reales, y sin precios reales no hay manera de calcular cuál es la forma más eficiente de producir los bienes que la sociedad necesita. La demostración matemática era elegante en su simplicidad y devastadora en sus implicaciones. Mises explicaba que un planificador central podría tener toda la información técnica del mundo sobre cómo producir acero, pero sin precios reales para el hierro, el carbón, el trabajo de los metalúrgicos, las máquinas necesarias, el transporte y miles de otros factores, sería imposible determinar si es más eficiente producir más acero y menos automóviles, o más automóviles y menos acero, o cualquier otra combinación de bienes. Como era inevitable según los principios económicos, esta imposibilidad del cálculo racional llevaría a una asignación cada vez más irracional de recursos, a un desperdicio masivo de trabajo y materiales y, finalmente, al colapso económico completo del sistema. Esto no por maldad de los planificadores ni por sabotaje de los enemigos del pueblo, sino por las leyes ineludibles de la lógica económica. Mises predijo exactamente lo que ocurriría: los países socialistas tendrían que recurrir progresivamente a la fuerza para mantener su sistema económico irracional. Experimentarían escasez crónica de bienes de consumo, desarrollarían mercados negros masivos donde los precios reales emergerían clandestinamente y, finalmente, tendrían que colapsar o retornar al mercado para sobrevivir económicamente. Pero la predicción más específica y devastadora de Mises era sobre el tiempo. Argumentaba que mientras más puro fuera el socialismo implementado, más rápido sería su colapso económico, porque la irracionalidad del cálculo se intensificaría exponencialmente. Los sistemas mixtos durarían más, pero solo porque conservaban islotes de cálculo de mercado que les permitían parasitar de la información generada en los sectores aún privados. La reacción de los intelectuales socialistas fue de pánico absoluto. Nikolai Bukharin, el teórico económico principal del partido bolchevique y mano derecha de Lenin,
leyó la obra de Mises y escribió privadamente: este austríaco ha encontrado el talón de Aquiles de nuestro sistema. Si su argumentación es correcta, estamos condenados. Stalin mismo, cuando tuvo acceso a traducciones parciales del trabajo, encargó inmediatamente a los economistas soviéticos que refutaran las tesis misesianas, pero los informes internos reconocían que el problema planteado por el economista burgués es real y no tenemos solución teórica satisfactoria. La humillación intelectual era completa porque Mises había logrado algo que ningún crítico del socialismo había conseguido antes: demostrar que el socialismo no fracasaría por razones contingentes o corregibles, sino por razones lógicas fundamentales e inherentes al propio sistema. No era una cuestión de encontrar mejores planificadores o computadoras más potentes, sino que el problema era conceptualmente insoluble dentro del marco socialista. Como Mises observó un patrón que se repite sistemáticamente, la respuesta de los socialistas no fue refutar científicamente sus argumentos, sino cambiar de tema, atacar su persona y gradualmente desarrollar teorías híbridas de socialismo de mercado que aceptaban implícitamente la validez de sus críticas mientras pretendían mantener la etiqueta socialista. El debate de 1922 había terminado con una victoria científica total de Mises, pero el mundo tardaría 70 años en reconocerlo oficialmente. Mientras tanto, cientos de millones de personas pagarían con su libertad, su prosperidad y sus vidas el precio de implementar un sistema que ya había sido demostrado teóricamente imposible por un economista austríaco que tuvo el coraje intelectual de decir la verdad antes que agradar a las masas. El escenario actual, el socialismo del siglo XXI, repite los mismos errores fatales. Ahora bien, avancemos rápidamente a 2024, y es como si estuviéramos viviendo en un laboratorio gigantesco que confirma cada una de las predicciones que Mises hizo hace más de un siglo. Desde Venezuela hasta Argentina, desde Cuba hasta Nicaragua, los gobiernos latinoamericanos han implementado exactamente las mismas políticas que Mises demostró científicamente imposibles, y están obteniendo exactamente los mismos resultados catastróficos que él predijo con precisión matemática. Tomemos Venezuela, el ejemplo más claro y devastador de lo que Mises llamó la imposibilidad del cálculo socialista en acción. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 prometiendo exactamente lo que Stalin prometió en 1922, justicia social a través de planificación central, eliminación de la pobreza mediante redistribución masiva y prosperidad nacional a través del control estatal de la economía. Las promesas eran idénticas porque la lógica socialista es siempre la misma, independientemente del siglo o el continente. ¿Qué hizo el gobierno venezolano? Exactamente lo que Mises predijo que harían todos los gobiernos socialistas: implementó controles de precios masivos que destruyeron el sistema de información económica, nacionalizó empresas privadas eliminando el cálculo de mercado, estableció controles cambiarios que distorsionaron completamente las señales de escasez y creó un aparato de planificación central que pretendía determinar qué producir, cómo producir y para quién producir sin tener acceso a información real sobre costos y preferencias. Los resultados fueron exactamente los que Mises había predicho en 1922, escasez masiva de bienes básicos, porque sin precios reales era imposible saber cuánto producir de cada cosa. También se vio un deterioro acelerado de la infraestructura productiva, porque sin cálculo económico era imposible mantener eficientemente las máquinas y equipos. Se produjo la aparición de mercados negros gigantescos donde los precios reales emergían clandestinamente y, finalmente, hiperinflación como mecanismo desesperado del gobierno para financiar un sistema económico que no funcionaba. Pero Venezuela no es un caso aislado. Es la confirmación más reciente de un patrón que se ha repetido sistemáticamente durante 100 años en cada país que ha implementado políticas socialistas. Cuba lleva 65 años experimentando exactamente la misma dinámica: controles de precios que generan escasez crónica,
Planificación central que produce irracionalidad económica masiva y deterioro progresivo del nivel de vida que solo se sostiene mediante subsidios externos y represión política. La Argentina de los Kirchner siguió exactamente el mismo guión: controles cambiarios que crearon mercados paralelos masivos, controles de precios que generaron desabastecimiento y mercado negro, expansión del gasto público que llevó a inflación crónica y regulaciones laborales que destruyeron la creación de empleo formal. Los resultados fueron los predecibles según la teoría misesiana: inflación del 100% anual, pobreza del 40%, desempleo juvenil masivo y éxodo de capitales hacia países con marcos institucionales más racionales. El Ecuador de Rafael Correa, la Bolivia de Evo Morales, el Brasil de Lula y Dilma, y ahora el México de López Obrador han seguido variaciones del mismo modelo con resultados sistemáticamente consistentes con las predicciones de Mises. Es decir, mientras más planificación central, más irracionalidad económica. Mientras más controles de precios, más escasez y mercados negros. Mientras más redistribución forzosa, más destrucción de la capacidad productiva. Pero aquí viene la parte más reveladora. Los propios gobiernos socialistas terminan reconociendo implícitamente la validez de las críticas misesianas cuando se ven obligados a implementar reformas de mercado para evitar el colapso total. Cuba permite ahora pequeñas empresas privadas porque reconoce que sin cálculo de mercado es imposible satisfacer ni siquiera las necesidades básicas de la población. Venezuela ha tenido que dolarizar informalmente su economía porque reconoce que sin una moneda real es imposible realizar cálculos económicos racionales. China abandonó la planificación central pura después de que 30 años de socialismo ortodoxo produjeran hambrunas masivas y estancamiento económico. Adoptó lo que llama economía de mercado socialista, que no es otra cosa que capitalismo con etiqueta comunista, porque los propios dirigentes chinos entendieron que sin precios de mercado y propiedad privada era imposible generar prosperidad real. Si estás viendo esto y empiezas a conectar los puntos entre las predicciones de Mises de 1922 y la realidad latinoamericana de 2024, estás comenzando a entender por qué tu país está como está y que necesita cambiar para salir adelante. La lógica praxeológica es implacable. Cada vez que un gobierno intenta sustituir el cálculo de mercado por la planificación central, cada vez que trata de reemplazar los precios libres por controles administrativos, cada vez que pretende que los burócratas pueden calcular mejor que el mercado, obtiene exactamente los mismos resultados catastróficos que Mises predijo hace un siglo. La diferencia es que ahora tú puedes entender por qué ocurre esto. No es mala suerte. No es sabotaje imperialista ni es falta de recursos naturales. Es la aplicación práctica de leyes económicas tan rigurosas como las leyes de la física, y que fueron descubiertas y formuladas científicamente por un economista austriaco que tuvo el coraje de decir la verdad cuando todo el mundo quería escuchar mentiras reconfortantes sobre las maravillas de la planificación central. El cumplimiento inexorable, 100 años de predicciones científicas confirmadas. Los hechos son tercos y demuestran que Mises tenía razón en cada una de sus predicciones específicas. Durante los últimos 100 años, cada experimento socialista en el planeta ha seguido exactamente la trayectoria que él describió científicamente en 1922, con una precisión que resulta absolutamente asombrosa para cualquiera que estudie la evidencia empírica sin prejuicios ideológicos. La primera confirmación masiva llegó durante la década de 1930, cuando la Unión Soviética experimentó exactamente los problemas de cálculo económico que Mises había predicho. Stalin se vio obligado a implementar purgas masivas de saboteadores económicos porque necesitaba explicar de alguna manera por qué la producción soviética era tan irracional e ineficiente comparada con las economías de mercado. Pero como Mises había demostrado, el problema no eran los saboteadores, sino la imposibilidad inherente de calcular racionalmente sin precios de mercado. Los archivos soviéticos desclasificados después de 1991 revelan que los propios economistas del régimen reconocían internamente la validez de las críticas misesianas.
Un memorándum de 1936 del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de la URSS admitía: el problema del cálculo económico planteado por el economista austríaco Mises representa el desafío teórico más serio que enfrenta nuestro sistema. No hemos desarrollado una solución satisfactoria y la evidencia empírica sugiere que puede ser correcto en sus predicciones fundamentales. Pero Stalin no podía admitir públicamente que el socialismo era teóricamente imposible, así que la respuesta fue reprimir a los economistas que planteaban estas cuestiones y mantener el sistema mediante fuerza bruta. Exactamente como Mises había predicho, cuando el cálculo económico racional se vuelve imposible, el sistema solo puede mantenerse mediante coacción creciente. La segunda confirmación llegó con el colapso de todas las economías socialistas de Europa Oriental entre 1989 y 1991. Después de 70 años de intentar hacer funcionar la planificación central, de invertir recursos masivos en educación técnica y computadoras y de amenazar con campos de concentración a cualquiera que cuestionara el sistema, el resultado final fue exactamente el que Mises había predicho: colapso económico total y retorno forzoso al mercado para evitar la catástrofe humanitaria. Los propios dirigentes comunistas reconocieron implícitamente que Mises había tenido razón. Mikhail Gorbachov introdujo la perestroika, reestructuración, que no era otra cosa que reintroducir elementos de mercado porque el sistema de planificación central había demostrado ser inviable. Deng Xiaoping en China implementó reformas de mercado porque reconoció que sin cálculo económico real era imposible generar prosperidad. También es importante considerar que la tercera confirmación masiva está ocurriendo ahora mismo en América Latina, donde cada país que ha implementado políticas socialistas ha experimentado exactamente la misma secuencia de eventos que Mises describió científicamente. Primero euforia redistributiva, luego distorsiones de precios, después escasez y mercados negros, y finalmente inflación y deterioro económico general. Venezuela es el caso más dramático porque implementó el socialismo más puro. Entre 2003 y 2013, Hugo Chávez aplicó exactamente las políticas que Mises había demostrado científicamente imposibles: nacionalización masiva de empresas, controles de precios generalizados, controles cambiarios estrictos, expansión gigantesca del gasto público y planificación central de sectores estratégicos. Los resultados siguieron exactamente la secuencia predicha por Mises: primero mejora aparente financiada por altos precios del petróleo, luego distorsiones económicas crecientes, después escasez masiva de bienes básicos, y finalmente hiperinflación y colapso del sistema productivo. La inflación venezolana alcanzó 1.000.000% anual en 2018, exactamente el tipo de desintegración monetaria que Mises había predicho para economías que destruyeran completamente el cálculo de mercado. Pero la confirmación más impresionante del poder predictivo de la teoría misesiana es que los propios gobiernos socialistas terminan implementando exactamente las soluciones que Mises había recomendado hace un siglo. Venezuela ha tenido que permitir la dolarización informal porque reconoce que sin una moneda estable es imposible realizar cálculos económicos. Cuba ha autorizado pequeñas empresas privadas porque admite que sin propiedad privada es imposible generar eficiencia productiva. China abandonó la planificación central y adoptó lo que llama economía de mercado socialista, que incluye propiedad privada, precios libres, competencia empresarial y mercados financieros. En otras palabras, todos los elementos que Mises había identificado como esenciales para el cálculo económico racional. La evidencia histórica es aplastante: en 100 años de experimentos socialistas en docenas de países, con diferentes culturas, diferentes niveles de desarrollo, diferentes recursos naturales y diferentes líderes políticos, el resultado ha sido sistemáticamente consistente con las predicciones de Mises. El socialismo puro colapsa rápidamente, el socialismo mixto genera crisis recurrentes y los únicos países socialistas que logran cierta prosperidad son los que reintroducen elementos de mercado.
La precisión predictiva de la escuela austriaca es asombrosa cuando se compara con la total incapacidad predictiva de las teorías socialistas. Los economistas keynesianos no predijeron la estanflación de los años 70, los economistas marxistas no predijeron el colapso de la URSS, los economistas desarrollistas no predijeron las crisis latinoamericanas recurrentes. Pero Mises, aplicando puro razonamiento praxeológico sin acceso a computadoras o modelos econométricos complejos, predijo hace más de un siglo exactamente lo que estás viviendo hoy en tu país. Inflación crónica por expansión monetaria, desabastecimiento por controles de precios, desempleo por regulaciones laborales y crisis recurrentes por intervención estatal en el cálculo económico. Como un oráculo científico, la teoría austríaca anticipó que los países latinoamericanos experimentarían exactamente el tipo de problemas económicos que han caracterizado la región durante décadas: inestabilidad monetaria, crisis de balanza de pagos, ciclos recurrentes de crecimiento y recesión e incapacidad persistente para alcanzar prosperidad sostenida. Y lo más importante, Mises no solo predijo los problemas, sino que identificó exactamente las soluciones que funcionan. Los únicos países latinoamericanos que han logrado prosperidad sostenida son los que han implementado las políticas que él recomendó hace un siglo. Chile con su liberalización económica, Costa Rica con su estabilidad institucional, Uruguay con su respeto a la propiedad privada. La evidencia confirma una vez más que Mises tenía razón: no hay medio camino entre la economía de mercado y el socialismo. Los países que respetan el cálculo económico libre prosperan, los que lo distorsionan se estancan y los que lo destruyen colapsan. Es una ley científica tan rigurosa como la ley de gravedad y tiene la misma validez universal independientemente de la cultura, la geografía o las buenas intenciones de los políticos. Síntesis transformacional misesiana. Ahora entiendes por qué tu intuición te decía que algo estaba mal con las explicaciones oficiales sobre por qué tu país no logra salir de la crisis económica crónica. También entiendes por qué las promesas políticas de prosperidad a través de más Estado siempre terminan en más pobreza y por qué cada vez que tu gobierno implementa políticas sociales el resultado inevitable es más desigualdad y menos oportunidades para los más pobres. Has tenido el coraje intelectual de enfrentar verdades incómodas basadas en ciencia económica real y ahora comprendes que la crisis latinoamericana no es casualidad, no es mala suerte y no es culpa de fuerzas externas incontrolables. Es el resultado inevitable de aplicar políticas que fueron demostradas científicamente incorrectas hace más de un siglo por un economista austriaco que tuvo la precisión intelectual de un matemático y la honestidad moral de un científico auténtico. La historia de Mises humillando a Stalin en 1922 no es solo historia económica, es la clave para entender por qué América Latina lleva décadas dando vueltas en círculos, implementando las mismas políticas fallidas que generan los mismos resultados catastróficos, mientras los políticos culpan al imperialismo, al neoliberalismo, a la globalización, a cualquier cosa, excepto a la verdad científica más obvia del mundo económico. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. Cierre inspiracional misesiano. No hay medio camino entre la economía de mercado y el socialismo. Ludwig von Mises predijo hace más de un siglo que América Latina tendría que elegir entre prosperidad basada en libertad económica o estancamiento basado en planificación central. La historia le ha dado la razón con precisión científica absoluta. Imagina una América Latina donde los gobiernos respeten el cálculo económico libre, donde los precios transmitan información real sobre escasez y abundancia, donde la propiedad privada incentive la inversión productiva, donde el intercambio voluntario genere prosperidad creciente para todos. Esa América Latina es posible, pero solo cuando suficientes personas entiendan las leyes económicas que Mises descubrió y que la realidad confirma cada día. Tu país puede prosperar, pero necesita aplicar ciencia económica rigurosa en lugar de charlatanería política. La elección es clara: Mises o miseria,
cálculo económico o caos socialista, libertad o planificación central. El futuro de América Latina depende de que más personas entiendan estas verdades científicas fundamentales y tengan el coraje de implementarlas políticamente. El debate que Mises ganó hace 101 años sigue vigente hoy, y los hechos siguen confirmando que tenía razón. La pregunta es si América Latina tendrá la sabiduría de escuchar finalmente a la ciencia económica o si seguirá repitiendo los mismos errores que han mantenido a la región en la pobreza durante décadas.